A todos los hermanos, a la familia Valente, a la familia Alvarado, también, bueno, a todos los que por aquí conozco y a los que no conozco también, claro que sí. Muy bien. Yo creo, hermanos, que en este trimestre de estudio hemos hablado de la palabra de Dios y en profundidad, ¿no? Porque yo creo que esta lección nos ha llevado a estudiar y mucho. Yo creo que todos los que llevamos unos años, cada día vamos, parece que a veces que se repiten los estudios, ¿no? Yo no me recuerdo si son cada 10 años que se vuelve a repetir, pero siempre uno puede ver que la palabra de Dios sea ampliada, ¿no? La palabra de Dios es de una forma maravillosa ampliada. Yo, bien como leía a nuestra hermanita Mabe al comenzar, hemos visto el versículo de memoria y yo me gustaría que, Mabe, yo no sé si hay alguna hermanita, algún hermanito que esté dispuesto para leernos los textos, pero me gustaría leer Jeremías, el capítulo 31, del 31 al 34. Y después me gustaría también analizarlos un poquito, ¿vale? Vamos a ir desarrollando. Así que si hay un hermanito o una hermanita que esté dispuesto a leerlo. Sí, le ayudo yo, hermanito. Bien, Mabe, gracias. Jeremías 31, del 31 al 34, dice. Sí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gracias, hermana Mabe. Bueno, indudablemente vamos leyendo y vamos viendo cómo se plantea, ¿no? Este nuevo pacto, ¿no? Si yo le preguntara a Ginebra, que la estoy viendo, y le diría, Ginebra, ¿qué nuevo pacto tienes con Dios hoy? ¿Qué me dirías, Ginebra? ¿Tienes un nuevo pacto con Dios o es el mismo? Sí, Ginebra. ¿Me escuchaste la pregunta? Es el mismo. Es el mismo. Muy bien, muy bien. Vamos a verlo entonces. Voy a compartir por aquí y vamos a ir desarrollando. A ver, vamos a ver. Tengo un poquito de paciencia porque las tecnologías, pero bueno, aquí vamos a... Perfecto. Creo que... Bien. ¿Se ve bien por ahí? Hermanita, ¿se ve bien? Sí, hermano, se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, vamos a tratar de desarrollar lo que es el nuevo pacto, ¿no? ¿Qué nos dice de este nuevo pacto? A ver, vamos a ir al final. Muy bien. Hermanos, dice que el nuevo pacto, según lo leemos, dice que hemos estudiado que el pacto que Dios establece es un pacto eterno, para siempre. ¿Por qué entonces se habla de un nuevo pacto? Según nos dice en lo que tuvimos del estudio, y nos pregunta también qué diferencia a este nuevo pacto del antiguo pacto, qué partes del pacto no cambian. Y bueno, y aquí vamos a ver los puntos que vamos a analizar. Dice que hay del antiguo y del nuevo pacto el mismo autor, la misma ley, la misma relación, el mismo propósito. ¿Qué más? Dice que... Hermanito, sí. no se ve nada, pero... A ver. Al principio se vio, pero ya no se ve. Vamos a volver atrás a ver. Aquí puede haber un pequeño error. Perdónenme, hermanitos. Vamos a tratar de solucionar esto, a ver, porque creo que esto hay que guardarlo y yo no lo guardé ayer. Entonces,
Esto es lo que pasa. Perdónenme, hermanitos. Pero bueno, ya está guardado. Vamos a ver nuevamente. Bueno, díganme cómo se ve ahora. No, Sí, ahora. ¿Se ve ahí se bien? ve. Sí. Sí, Bueno, hermano, se ve. perfecto. Ahora Perfecto. sí. Sí, Es sí. que hay un problemita que esto hay que guardarlo y no lo he guardado y bueno. Muy bien, así que decía, hermanos, que qué diferencia había en este nuevo pacto, del antiguo pacto, ¿no? Y qué partes del pacto no cambian. Y entonces estábamos los puntos que vamos a analizar, ¿no? El mismo autor, el pacto nos habla del mismo autor, de la misma ley, de la misma relación, el mismo propósito y también que hay en el nuevo y en el nuevo pacto. Dice que mejor pacto, mejores promesas y mejor sacrificio, mejor sacerdocio. Vamos entonces a analizar el primer punto, ¿no? El mismo autor y la misma ley. Como leíamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, del 33 al 34, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, cuando hablamos de ese nuevo pacto, dice que el pueblo de Israel, por su infidelidad, habría roto el pacto que había hecho con Dios. Qué triste, ¿no? Cuando, yo no sé, mis hermanos, digo que si nos ha pasado o hemos vivido de cerca, ¿no? Hermanitos que tanto amamos, que bueno, que hemos estado tantos momentos y ver cómo algo se termina, ¿no? Se termina ese pacto que un día también cada uno de nosotros lo hicimos, ¿no? Dice que por eso Jeremías profetiza la celebración de un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Sin embargo, tiene varios elementos que permanecen inalterados, ¿no? Dice que esos pactos, dice que, como bien hablábamos, el mismo autor, dice que Dios es quien promueve el pacto. Dios es el que está una vez más promoviendo ese pacto al pueblo de Dios. Nos habla que también es la misma ley. La ley de Dios es la base del pacto. O sea que lo que está en el centro, ¿no? Ese día maravilloso de esa ley que Dios ha apartado para cada uno de nosotros. Dice que también, hermanos, es el mismo fundamento, basado en el perdón de Dios y de su misericordia. Dice que el nuevo pacto es, en cierto sentido, un pacto renovado. Es la culminación o el cumplimiento del primero. Yo no sé si a algún hermano o hermana le gustaría hacer un aporte o le gustaría ampliar algo más de lo que hemos repasado. Me gustaría que, yo no sé, yo creo que algún aporte siempre es bueno. Bueno, si nadie aporta, pero bueno, yo también espero ese pequeño aporte, ¿vale? Hermanos, vamos a resaltar lo que dice el versículo 33, ¿no? De Jeremías 31. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán su pueblo. Así que me serán por pueblo, dice, no su pueblo, es decir, por pueblo. Así que, mis hermanos, realmente este pacto maravilloso tiene fundamentos, es el mismo autor, es la misma ley y es el mismo fundamento, ¿no? Y yo me quedo con el punto número 3, ¿no? Dice que basado en el perdón de Dios y en su misericordia. Solamente un Dios tan maravilloso como el que tenemos es que nos puede ofrecer un pacto tan maravilloso a cada uno de nosotros. Vamos a ver ahora la misma relación. Y si leemos en Oseas, en el capítulo 2 y el verso 20,
A ver si mi hermanita Mabe nos puede leer, aunque está aquí puesto. Adelante, mi hermanita Mabe. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Muy bien, gracias, Mabe. Así que aquí lo que el Señor dice, y te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Y qué pasará, hermanos? Y dice, y conocerás a Jehová. El conocer a Jehová dice que aunque el pueblo de Israel había sido infiel, Dios quería restablecer nuevamente su relación con él. De esto trata el nuevo pacto. Dios quiere que volvamos a enamorarnos de él. Un día me acuerdo que una hermana, que bueno, que le teníamos gran aprecio, ¿no? Allí en Uruguay, donde nosotros conocimos el mensaje en nuestro país y después nos bautizamos. Un día llega y nos dice, estábamos en la escuela sabática, me dice, hermanos, quiero contarle algo, ¿no? Ella casada con su esposo y su familia. Dice, estoy enamorada. Y entonces cuando dijo estoy enamorada, nosotros hemos pensado, bueno, estará enamorada de su esposo, de sus hijos, ¿no? Y todos le dijimos, pues bueno, me parece bien, hermana, gloria a Dios. Dice, no, no, ustedes no han entendido. Dice, yo estoy enamorada de Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, qué maravilloso. Y cuando hoy repasaba la lección, ¿no? Me recordaba que eso, ¿no? Que Dios quiere que volvamos a enamorarnos de Él. Hermanos, dice que hay veces que nosotros tenemos todo el conocimiento, hermanos, pero si realmente no lo amamos, es imposible que lo agrademos. Muy bien. Dice que el Señor desea que renovemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y en Jeremías 31:33 dice, daré mi ley en su mente. Y yo me pregunto, ¿por qué en la mente, no? Y ahora miren lo que dice, y escribiré en su corazón. ¿Mm? No solamente Él quiere que su ley esté en nuestro corazón, dice que tiene que estar en nuestra mente, en todo nuestro ser. Dice, y haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hermano, dice que sin embargo, ese tampoco es un propósito nuevo. Es la misma relación que Dios quería tener con su pueblo desde el principio, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, según lo podemos leer en Deuteronomio, en el capítulo 6 y el versículo 6. Hermanos, yo creo que el Señor ha establecido este pacto con nosotros. Nosotros lo hemos recibido en un momento y hemos tomado una decisión, cada uno de nosotros, ¿no? De los que conocemos, los que hemos vivido. Pero, ¿por qué el Señor quiere hacer un pacto nuevo con nosotros? ¿Cuál es la necesidad que tenemos nosotros para que Él nos haga ese llamado? Y hermanita Mabe, ¿es posible que mis hermanos puedan aportar algo? Yo no me gusta sentirme solo aquí. Me Sí, gustaría que... los micrófonos están abiertos, pueden abrirlos o Muy levantar la bien. manito y sí. Yo no sé cómo lo han hecho otra vez de Mabe, pero a mí me gusta la participación. Los aportes. Sí, aquí participan bastante, están tímidos creo que el día de hoy. Bueno, Anita yo Doris. no es porque sea grandote y ya porque tenga canas. Yo aquí admito todo lo que digan. Muy bien. Bueno, iremos igual al final, igual podemos hacer un repaso y podemos ver. Pero quiero resaltar algo, hermanos, en este día. El Señor dice que desea que renovemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y por eso dice que daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Hoy por la mañana nosotros tenemos una reunión maravillosa que lo hacemos en los días de semana a las 6 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 o las 9, ¿no? Es un grupo de oración. Y entonces el mensaje de nuestro hermano Paco, un hermano de aquí de Zaragoza, nos hablaba de que era reír o llorar, un tema maravilloso.
Y por eso digo, hermanos, hay momentos que vamos a tener que sufrir, ¿no? Vamos a tener que llorar, pero hermanos, yo creo que esa felicidad, esa alegría de tener a nuestro Salvador y poder vivir de acuerdo a a la voluntad que Dios nos ha dejado, nos tiene que hacer victoriosos cada día. Muy bien, vamos a pasar, hermanos, a este texto que nos aporta nuestra hermana Elena G. White, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 342. Dice: la misma ley que fue grabada en las tablas de piedras es escrita por Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. Dice que en lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Alabado sea nuestro Señor, hermanos, por tener estos textos, ¿no?, que dan tanta sabiduría y tanto entendimiento, ¿no? Hermanos, así que la ley, que fue grabada en las tablas de piedra, es escrita ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Y dice que su sangre expía nuestros pecados, su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Y mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Así que yo creo que tiene mucho significado, hermanos, de que esa ley maravillosa esté puesta en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. El otro punto, hermanos, dice que el pacto tiene el mismo propósito. Y lo podemos leer en el libro de Isaías 56:7, mi hermanita Mabe. Dice: y lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Así que aquí dice que en ese mismo propósito, el Señor dice que nos llevará a ese santo monte, y dice que allí dice: y lo recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sacrificios y serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Alabado sea el Señor. Hermanos, dice que en el corazón mismo del pacto de Dios con Israel había un propósito definido. Dice que extender a todos los pueblos la invitación para participar en las promesas divinas. Hermanos, ese pacto está hoy para cada uno de nosotros. Y este pacto fue establecido. Dice que el corazón mismo del pacto de Dios con Israel había un propósito definido: extender a todos los pueblos la invitación de participar de las promesas divinas. Y hermanos, en el nuevo pacto, este propósito tampoco cambia la gracia de Dios. A través de la sangre de Jesús sigue disponible para todos, para todo aquel que quiera recibirlo. Lo podemos leer en el libro de Romanos, en el capítulo 21 al 24. Yo quería agregar algo por aquí. A ver si tengo... En lo que leíamos en Isaías 56, del 6 al 7, vamos a leer, hermanos, el 6. Dice que: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. O sea que el pacto nos seguía hablando de esa ley, ¿no?
Y en el 7 dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sacrificios, y serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermano, dice que nos ha hablado un nuevo pacto, pero hermanos, el propósito sigue siendo el mismo. Dice que los judíos que aceptaron a Jesús abrazaron el nuevo pacto y formaron el corazón de la iglesia. Dice que posteriormente los gentiles procedentes de todas las naciones se unieron a este pacto y fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios. Lo podemos leer en el libro de Romanos, en el capítulo, bueno, del capítulo 11, del 1 al 24. Hermanos, sigo diciendo, me gustaría ver sus aportes, ¿eh? ¿Qué podemos hablar sobre este pacto? Y aquí viene algo que nos está hablando, que este pacto no fue solamente para el pueblo judío, sino para todos los pueblos. Cuando habla de todos los pueblos, está hablando que, como dice como podemos leer en la palabra de Dios, que ese pedido maravilloso que nos dice el Señor, ¿no? Ese mandato maravilloso que dice, un mandato nuevo os doy que predique, este evangelio sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no? Así que ese pacto, hermano, no solamente fue hecho para el pueblo judío, sino también para cada uno de los que no pertenecíamos a ese pueblo judío, ¿no? Pero hoy en día nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad, ¿no? Muy bien. Si me Sí, permiten decir algo, sí, adelante, eh, claro que sí. en todos estos versículos hemos leído o Israel o Judá, o Ajá. Israel o Judá. Pero en Uh-huh. este versículo, el versículo 6 del 56 de Isaías, Sí. habla de extranjeros. Uh-huh. Todos nosotros, seguimos con una doctrina o una teoría un poquito podemos decir, sin actualizar. Uh-huh. Porque nosotros debemos entender que si el Señor dispersó a Israel, era para que de una u otra forma fueran una luz entre la nación. Y de una u otra forma ellos fueron luz entre las naciones. Después llegó nuestro amigo Constantino y dijo, esta es la religión del Estado. Y todos los idólatras, los adúlteros, como lo llama también la Biblia, abrazaron el cristianismo y se llaman cristianos. Pero en realidad no son ni siquiera hijos de los extranjeros, porque podrían ser también hijos de Israel que adoraron ídolos, que le dieron las espaldas al Señor. Actualmente hay una búsqueda de las 10 tribus de Egipto, que podríamos ser nosotros. Nosotros no somos hijos de extranjeros, nosotros somos hijos de Israel, los cuales el Señor está llamándolos, como usted mismo me dice, para ser injertados. Si fuéramos moabitas, si fuéramos amonitas, si fuéramos hijos de Esaú, podríamos ser injertados porque ellos eran considerados extranjeros. Mientras que la Biblia, en esta parte de Isaías, habla de hijos de extranjeros, pero nosotros no somos extranjeros. Por eso es que nosotros escuchamos la voz del Señor y nos acercamos a Él, como lo hizo el pueblo de Israel. Aún así, fíjese en ese versículo, hijos de los extranjeros, primero. Número 2, que se acercan al Señor para servirlo. Lo están subrayando ahí, versículo 56. Capítulo 56, versículo 6. Sí. Hijos que se acercan al Señor para servirlo, para amar su nombre. Y es la segunda característica. Sí. Tercera característica, para hacerlos siervos. Cuarta característica, para observar el sábado. Quinta característica, hacen holocaustos y sacrificios. Quinta característica, creen en el Señor y creen en el perdón que Él les da. Y la siguiente característica, se acercan a la casa de oración que será llamada en todos los pueblos, casa de oración donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre.
Amén. Nosotros debemos pensar que el evangelio es para los hijos, no para los extranjeros. Los hijos de los extranjeros vienen después. Los hijos de los extranjeros vienen por la gracia del Señor, porque ese era su plan desde el principio, el pacto. Todos descendemos de una u otra forma de Noé, con el cual el Señor estableció un pacto y lo estudiamos en las primeras lecciones. Todos descendemos, queramos o no queramos, de Abraham por la fe. Todos, queramos o no queramos, estamos llamados, pero tampoco nos debemos preocupar si alguien dice que yo no acepto el sábado. ¿Por qué? Porque quiere decir que no es hijo, no quiere ser hijo del Señor. En nuestra comunidad hay muchos que vienen y que van. Le damos la culpa de que tenemos que correr detrás del dinero, detrás de mantener los hijos, de comprarnos la casa y de mantener a la familia y etcétera, etcétera, otros problemas más. Pero en realidad nuestro corazón podría estar lejos del Señor. Podría estar lejos del Señor aún diciendo, Señor, Señor. Eso es por eso que el Señor nos advierte claramente que tengamos cuidado cada uno en particular. Y nos advierte claramente que la salvación es personal. Y como hijos del Señor, nosotros estamos aquí. Que el Señor sea bendito y alabado por todos los siglos de la eternidad. Amén. Amén. Gracias, hermana. No puedo ver tu nombre aquí, pero bueno, agradezco por ese aporte. Muy bien. Yo realmente lo que quiero, bueno, lo que ha resaltado nuestra hermana, ¿no? Dice que los judíos aceptaron a Jesús y abrazaron el nuevo pacto y formaron el corazón de la iglesia. Y dice que posteriormente los gentiles procedentes de todas las naciones se unieron a ese pacto y fueron injertados en el verdadero pueblo de Dios. Bueno, lo podemos leer, como decíamos, en Romanos, ¿no? Capítulo 11, versículo 1 al 24. Hermanos, el mejor pacto lo podemos leer, hermanita Mabe, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén, gracias. Así que el mejor pacto y mejores promesas. Como leía nuestra hermanita Mabe, en el libro de Hebreo, explica cómo se cumplió en Jesús la profecía del nuevo pacto de Jeremías 31 al 34. Dice que haciendo hincapié en la diferencia entre los dos pactos. Y vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? Dice, ¿por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo? Y esta es una pregunta que voy a dejar por ahí. Me gustaría que, así como nuestra hermanita recién nos hizo un muy buen aporte, que hubieran otros aportes. Dice que en el antiguo pacto se mostraba la salvación a través de figuras y símbolos. Y aquí podemos ver lo que representaba fundamentalmente en el santuario, ¿no? Dice que en el antiguo pacto se mostraba la salvación a través de figuras y símbolos. Y dice que en el nuevo pacto se muestra quién, hermanos, la misma realidad, ¿no? Jesús murió por nuestros pecados e intercede por nosotros ante el Padre. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué diferencia, ¿no?, de este pacto, ¿no? Para mí, esa sangre maravillosa derramada en esta cruz fue lo que marcó la diferencia en la aceptación del mensaje en cada día. Dice que, y la pregunta también, ¿por qué son mejores las promesas? ¿Qué más, hermanos? Dice que aunque la salvación que se ofrece es la misma y el antiguo se basaba en una promesa futura, mientras que el nuevo se basa en la promesa cumplida en Cristo. O sea que, hermanos, aquí es la gran diferencia en este nuevo pacto, ¿no? El derramamiento de esta sangre tan maravillosa que es la de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si alguna hermana quiere tener algún aporte para terminar aquí en esta parte, si está bien explicado, si hay algo que... Adelante, sí, hermana. Hay una parte del mundo cristiano que usa todavía símbolos. Sí. Por ejemplo, en nuestros países es común encontrar una cruz encima de un cerro.
así como hacían los israelitas que tenían lugares altos y tenían las demás esculturas que nosotros tenemos al ingresar en nuestras ciudades. Argentina, por ejemplo, tiene bastantes obeliscos, como no lo sé Uruguay, pero También. esa forma de obeliscos es una forma de lugares altos. Y aquí en Ahora, España ni le digo, hermana. exacto. Entonces, fíjense cómo el mundo cristiano sigue adoptando las políticas paganas. El mundo cristiano tiene una cruz en su cuello, de oro algunos lo llevan en la mano, un anillo lo he visto varias veces, parece que son religiosos, un anillo con una cruz en la mano. Entonces, esa forma de paganismo que entró en el mundo cristiano es el que predomina, no es la obediencia al Señor en el corazón, sino en la ostentación de los símbolos, así como el pueblo de Israel ostentaba hacer sacrificios. A un cierto punto el Señor les dice, ya no más sacrificios. Sí. No vale la pena hacer sacrificios, no vale la pena ostentar que ustedes son religiosos, porque no hay ese símbolo en el corazón. Cuando el Señor escribe nuestro símbolo, su símbolo en el corazón y en nuestra mente, nuestra vida en cierto sentido cambia. Ya no tenemos los mismos lugares altos, los mismos formas de idolatría que tenían nuestros antiguos hermanos. ¿Por qué somos poquísimos aún en el mundo adventista? ¿Por qué hay poca gente que entiende eso? Uno, porque no encontramos pastores que nos prediquen la verdadera interpretación de Levítico, Éxodo y Deuteronomio y Números a la luz de Hebreos. Tenemos pastores que nos alimentan con agua y un poquito de blanco para que se note que es leche. Ese es el problema. Entonces hemos llegado a la actualidad que es necesario que cada uno aproveche la bendición que tiene el Señor a través de internet y se informe. No podemos seguir, estamos bajo pandemia todavía, no podemos seguir en las mismas del año pasado o de hace 2 años. Gracias al Señor, esta pandemia nos hizo parar, nos hizo darnos cuenta de cuál es nuestra necesidad. No podemos seguir siendo cristianos tibios, ni mucho menos aceptar que se nos siga dando un mensaje con leche y con agua. Y debemos entender el libro de Hebreos con los libros de Moisés, que el Señor, nuestro Salvador mismo dijo, escudriñen la palabra. Yo les preguntaría, ¿cuál sería el símbolo del tiempo pasado y qué cosa quiere decir? Muchos se quedan ahí que no saben y sin embargo se dicen cristianos y sin embargo dicen ser hijos de Dios, cuando en realidad ni siquiera la palabra la comprendemos y como adventistas la deberíamos comprender mejor que los demás. Gracias. Así es, gracias, hermana. Yo creo, hermana, que y en estos tiempos, bien como tú decías, ¿no? Esta pandemia lo que ha hecho es, bueno, a todos crecer un poco más, ¿no? Poder estudiar más, poder prepararnos más. Y yo creo, hermanos, que yo creo que esa es la forma, a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, es que podemos crecer, ¿no? Hoy en día, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice mi hermana, pero también, hermana, nosotros tenemos, no te voy a decir la culpa, pero si no, tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que escudriñar, ¿no? Yo no sé cuántos de aquí conocimos la fe de Jesús, ¿no? Aquellos estudios que, bueno, que hoy siguen vigentes, en el cual nos decía, ¿no? Que como la gallina, ¿no? Nosotros tenemos que escarbar, tenemos que buscar, ¿no? Y permitir que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas y que nos dé la oportunidad de lo que estemos estudiando lo vivamos, ¿no? Yo creo que es un poco eso, ¿no, hermana? Ya no de vivir más de leche espiritual, o sea, de comienzo, ¿no? Tenemos que vivir de aferrarnos lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Así que, hermanos, y yo creo que al entender, ¿no? El sacrificio de Cristo en la cruz, podemos entender lo que el Señor quiere para nosotros. Yo creo que si nos basamos en otras cosas, o sea, mejor dicho, vamos a decirlo, si no conocemos al Señor, es imposible que lo agrademos, ¿no? Ni que lo sirvamos.
Muy bien, para ir terminando, vamos a ver, hermanos, el mejor sacrificio, el mejor sacerdocio. Hermanita Mabe, ¿nos puede leer en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Gracias, hermanita Mabel. Dice que el libro de Hebreos pone un gran énfasis en Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Dice que, de hecho, la exposición más clara del nuevo pacto en el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Hebreos. Dice, con su énfasis en Cristo como sumo sacerdote. Y dice que no es casualidad, hermanos, que el ministerio celestial de Cristo está íntimamente ligado a las promesas del nuevo pacto. El servicio del santuario del Antiguo Testamento era el medio por el que se enseñaban las verdades del Antiguo Pacto. Se centraba en el sacrificio y la mediación. Se sacrificaban animales y los sacerdotes mediaban con su sangre. Por supuesto, todo esto eran símbolos de la salvación que encontramos solo en Jesús. No se halla en ellos la salvación. El precio pagado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos llevó a ver un mejor sacrificio, ese precio tan alto que el Señor no escatimó nada, hermano. Él lo hizo y dice que lo haría aunque fuere por uno de nosotros solamente. Y dice que tenemos el mejor sacerdote, ¿no? Ese que pagó el precio por cada uno, según lo podemos leer en el libro de Hebreos. Dice que los sacrificios ofrecidos bajo el antiguo pacto no podían por sí mismos limpiar los pecados ni santificar a los oferentes, según nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice que, sin embargo, el sacrificio de Cristo bajo el nuevo pacto es suficiente para eliminar nuestros pecados y santificarlos. Así que, bueno, lo leemos en el libro de Hebreos 10:10 y también el 12 y el 14. Solamente la sangre, ese precio tan maravilloso ofrecido por el Señor, es el que puede eliminar nuestros pecados, ¿no? Perdonar nuestros pecados. Dice que de igual manera el antiguo pacto tenía sacerdotes imperfectos, que debían de ser renovados de generación tras generación. Pero Jesús es hecho sumo sacerdote para siempre y además ministra en el cielo mismo. Vaya intercesor que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Y hay veces que tenemos dudas, ¿no? Hay veces que nos preguntamos cosas y decimos cosas. Y hermanos, tenemos un abogado para con Dios que ha puesto todo por nosotros y sin embargo a veces que dudamos, ¿no? Y yo en algún momento he escuchado y he sentido de parte del Señor decir hombre de poca fe, ¿no? Que no creemos en algo tan maravilloso como lo ha hecho Él. Hermano, dice que el velo del lugar santísimo se rasgó en dos cuando Jesús murió, según leemos en Mateo 27:51. Dice que este hecho marcó la transición entre los símbolos y la realidad, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuál es ese símbolo que representa que ese pacto antiguo fue eliminado? Bueno, el cumplimiento allí estaban, en el santuario terrenal estaban oficiando, y dice que en ese momento cuando Jesús dio ese último suspiro, ¿no? Cuando Jesús entregó su vida en las manos del Señor, dice que el velo del santuario fue roto, ¿no? Tajantemente, ¿no? Y eso quiere decir, hermano, que ese viejo pacto ya no existe, sino este nuevo pacto, que fue el derramamiento de esa sangre tan preciosa que era nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, para terminar, yo no sé si hay algún aporte, si alguien quiere comentar, hermana, o bueno, los que están, a mí de vez en cuando se me puede pasar alguna cosa, pero bueno, quería resaltar esta parte. Pablo resalta respecto a la muerte del Señor, Pablo resalta que si no hubiera habido resurrección, nuestra fe sería vana. Sí. Y pienso que ese es uno de los versículos más importantes de todo el Evangelio, desde Génesis o al Apocalipsis.
porque nuestro Salvador nos dio la prueba de que lo más imposible para la humanidad que vuelva a resucitar puede suceder. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay pruebas de resurrecciones de personajes, de personas que volvieron a la vida. Pero nuestro Salvador, que Él dio su vida voluntariamente, nadie se la quitó. Él mismo lo dice, ¿no? Él, mediante la resurrección suya, que hubieron miles de testigos, incluidos los soldados que después fueron pagados para decir mentiras, ellos fueron testigos de la resurrección de nuestro Salvador. Y es la máxima expresión de fe que un cristiano puede dar en la actualidad. Amén. El cristiano en la actualidad mira hacia el pasado, hacia Cristo, hacia ese momento en que Él resucita y tiene la certeza del futuro, en el momento en que Él va a regresar. El cristiano, el creyente antiguo, antes de Cristo, miraba hacia el futuro cuando sacrificaba ese animalito y decía: Señor, perdóname por lo que he cometido, y porque tenían que tocarle la cabeza y confesar los pecados. Sí. O dar gracias también. A nosotros ahorita nos toca mucho más fácil, porque en cualquier lugar, en cualquier momento, tenemos acceso al perdón. Amén. Por medio de ese velo que se rompió, que fue el cuerpo de nuestro Salvador, que es Dios, que Dios con nosotros, Emmanuel. Amén. Entonces, esa es la bendición para nosotros, tener un mejor pacto. Ese mejor pacto es que nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestras ideas son mejor, tienen una mayor facilidad, mayor acceso. Cuando tenemos problemas a medianoche, Señor, tú eres mi paz. Y qué bendición encontrar paz. Cuando estamos felices, Señor, tú eres mi alegría. Y qué bendición seguir siendo alegres con el Señor. Amén. Amén. Ese es el mejor pacto para nosotros en la actualidad, además de esperar el segundo regreso de nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermana, por tu aporte. Muy bien, para terminar, porque creo que ya estamos en hora, ¿no, Mabe? Si leemos en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 340, dice que aunque este pacto fue hecho con Adán, y más tarde se le renovó a Abraham, dice que no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe, no obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Indudablemente, mis hermanos, dice que yo realmente estoy agradecido por este pacto, agradecido porque cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad, o todavía tenemos la oportunidad, de encontrarnos con este pacto, de abrazarlo, de ponerlo en nuestras vidas y vivir, hermanos, de acuerdo a la divina y santa voluntad. Ese mandato maravilloso que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, está puesto para nosotros, ¿no? Y bien como decía mi hermano, que el pueblo adventista es el pueblo que fue llamado para esa obra. Así que como portadores de ese mensaje, y con esta maravillosa luz que tiene el pueblo de Dios, que podamos compartir, hermanos, que podamos llevar este nuevo pacto para que todos puedan proceder al arrepentimiento y entregar sus vidas en las manos de nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias por haber aportado y por haber estado, y que el Señor nos siga dando sabiduría para que podamos ir de victoria en victoria. Un gran abrazo. Que Dios los bendiga.